Hoy se va a resolver un debate de toda la vida. ¿Cuánta memoria RAM se necesita realmente? En este corto video iremos por el lado estadístico y claro que sea lo más conciso posible, aunque esto ya de por sí es un tema complejo. Voy a tratar de explicar qué es y qué no al aumentar la memoria RAM, y antes de eso te diré cuál es el sistema de pruebas que usé. Momento, recuerda antes de todo que esto no es una comparativa entre DDR4 y DDR5, eso tal vez sea en otro video. Aquí nos enfocamos únicamente en cuánta capacidad de RAM necesitas en cada tecnología. Para ello, tenemos dos plataformas de prueba, AM4 y AM5. La principal razón para seguir usando DDR4 es AM4, en lo cual tendremos un procesador Ryzen 7 5800X, una placa B550 y una tarjeta de video RTX 4060. Y en el caso de AM5 para la DDR5 usaremos Ryzen 7 7700X y una placa B650 y una tarjeta de video RX 7700 XT. En DDR4 probamos 16, 32 y 64 GB. En DDR5 probamos 32, 48 y 64 GB. ¿Por qué no 16? Existen módulos de 8 y 8, lo cual puede ser el Dual Channel, pero con la idea de mitigar costos, mejor usamos 16 GB y 16 GB para el Dual Channel en DDR5. Por eso empezamos de 32 para arriba. Todas las configuraciones y ajustes de las pruebas estarán en la descripción. Pasamos a las pruebas para ver cuánta RAM realmente necesitas para jugar en 2025, entrando a 2026 o incluso más allá. Bueno, las pruebas completas se hicieron en los juegos Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, Fortnite, Warzone, en la cual en el Cyberpunk ambos con benchmark integrados para resultados consistentes, en Warzone con situaciones en el juego que intentamos replicar lo más parecido posible. Bueno, en el primer juego, en Black Myth Wukong, en el DDR4, en el caso de 16 GB tenemos un promedio de 50 FPS, un máximo de 58 y un mínimo de 13. Con 13 GB tenemos un promedio de 52 FPS, máximo 59 y un mínimo de 43. Y en el caso de 64 GB tenemos un promedio de 52 FPS, un máximo de 59 y un mínimo de 43. De 16 a 32 GB, la mejor FPS promedio y máximo es un mínimo de 2 FPS con un margen de error. La diferencia más importante está en los mínimos. Con 32 GB, las caídas de FPS son mucho menos severas, evitando microcortes cuando tienes aplicaciones en segundo plano. Y en el caso del DDR5, con 32 GB tenemos un promedio de 71, un máximo de 86 y un mínimo de 21. En el caso de 48 GB tenemos un promedio de 71 con un máximo de 85 y con un mínimo de 54 FPS. En el caso de 64 GB tenemos un promedio de 71 con un máximo de 86 y un mínimo de 58. Aquí los promedios son iguales, pero el salto de 32 a 48 GB mejora bastante los mínimos, probablemente por mejoras de tiempos en latencias en ese kit específico. Ahora bien, pasando al Cyberpunk 2077, en ambos casos, DDR4 y DDR5, no hubo diferencias relevantes. Con DDR4 16 GB son suficientes, con DDR5 32 GB es más que suficiente, y la mejora al subir capacidades es casi nula, salvo por la multitarea. En Fortnite es algo similar. En caso de DDR4, 32 GB mejoran los FPS mínimos respecto a 16 GB, pero la experiencia con 16 GB sigue siendo muy buena. En el caso de DDR5, una buena velocidad y latencia en 32 GB puede ser mejor que más capacidad con peores tiempos. En Warzone con DDR4, los FPS medios y mínimos apenas cambian entre 16 y 64 GB, aunque 32 GB ayudan si haces multitarea. En DDR5 lo mismo, lo importante es tener buena velocidad y una buena latencia, no tanto la capacidad. En conclusión, DDR4 con 16 GB sigue siendo aceptable si estás limitado a presupuestos, pero 32 GB ofrecen mínimos más estables y menos stutters. En el caso de DDR5, 32 GB es suficiente para casi cualquier jugador. 48 GB solo vale la pena si mantienes buenas latencias y lo necesitas para multitarea o streaming.
Si debes elegir entre más RAM o una mejor GPU, elige mejor la GPU y después vas actualizando la RAM mediante tu presupuesto. Y si llegaste a esta parte del video, te lo agradezco mucho.